Hola chicos, ¿cómo andan? En esta unidad vamos a ver eh, cómo son los mecanismos que lleva a cabo el cuerpo, el organismo, para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos cuando se produce un daño de esos vasos sanguíneos, ¿sí? Justamente vamos a ver el concepto de hemostasia que hace justamente mención a este hecho, ¿sí? em, que, dicho en otras palabras, es el mecanismo por el cual la sangre se mantiene en los vasos sanguíneos cuando se produce una lesión de un vaso, ¿sí? Es decir, que vendría siendo lo opuesto a la hemorragia, ¿sí? Antes de ir de lleno a esta unidad, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptitos antes y vamos a hablar de trombocitos y de plaquetas. Los trombocitos, como nosotros ya hemos visto, son discos incoloros, ovales e irregulares, que son fragmentos celulares. ¿De qué célula? De los megacariocitos, ¿sí? Los megacariocitos generan una protuberancia, eh, se generan protuberancias en el citoplasma de los megacariocitos y luego se escindían esas protuberancias y formaban justamente las plaquetas. Em, como ven acá también en el dibujito, la trombopoyetina es una hormona que justamente estimulaba a las células mieloides de la médula ósea a producir megacariocitos y estos plaquetas, ¿sí? Bueno, los trombocitos o plaquetas poseen en su membrana receptores de colágeno, ¿sí? Y también receptores de fibrinógeno. Esto es importante, como ya vamos a ver más adelante, porque justamente gracias a estos receptores las plaquetas van a poder unirse a los endotelios dañados, ¿sí? Y van a poder generar un tapón primario para permitir que la sangre no se extravase, ¿sí? Que no se pierda por el vaso sanguíneo dañado, ¿sí? Y también tenemos que hacer mención que en el citoplasma las plaquetas poseen, bueno, actina, tienen miosina, elementos del citoesqueleto, lisosomas y sobre todo, esto es lo que es importante para esta unidad, gránulos secretorios con factores de coagulación, con tromboxano A2, ADP y otros compuestos que van a servir justamente para la agregación plaquetaria, la activación plaquetaria y la formación del coágulo sanguíneo. Justamente las funciones de las plaquetas es esa, ¿no? La coagulación sanguínea. Bueno, y tienen ahí algunos otros datitos que, bueno, eso después ustedes lo repasan cuando tengan que estudiar. Bien, sigamos. Entonces, ahora sí, dicho eso, eh, ahora vamos a hablar justamente de la hemostasia. Y como ya les venía adelantando, la hemostasia es el proceso por el cual se previene y detiene el sangrado, ¿sí? Es decir, que se va a intentar mantener la sangre dentro de un vaso sanguíneo dañado. Y es lo opuesto a hemorragia, ¿sí? La hemorragia justamente es la pérdida de sangre por algún orificio o algún vaso dañado, ¿sí? Entonces, la hemostasia está mediada por dos procesos antagónicos, ¿sí? Por un lado tenemos la coagulación, que es el proceso de formación de un coágulo sanguíneo de fibrina, y esto evita justamente la pérdida de sangre. Mientras que también está mediada la hemostasia por la fibrinólisis, ¿sí? Que es la dilución del coágulo de fibrina, que ya lo vamos a ver más adelante a eso. Eh, Como todo proceso biológico, tiene que estar regulado, ¿sí? Y en este caso, justamente por eso tenemos estos dos eh, procesos antagónicos. Por un lado, la formación del coágulo y en algún momento ese coágulo tiene que diluirse. ¿Sí? Una vez que ya el tejido está reparado, ese coágulo sanguíneo ya deja de tener eh,
deja de ser necesario, ¿sí? Entonces tiene que ser justamente eliminado o diluido, y ahí es donde entra en juego la fibrinólisis. Y tenemos el concepto de coágulo sanguíneo, ¿sí? Que es una masa semisólida de sangre y es el producto final de la coagulación sanguínea de la hemostasia, ¿sí? Y acá tenemos un dibujito en donde tenemos un capilar o un vaso sanguíneo, eh, algún otro vaso sanguíneo, en donde se daña, si hay una lesión. Eh, los primeros pasos que se genera, el primer paso que se genera es una contracción del vaso sanguíneo para que no haya más pérdida de sangre, o tratar de disminuir la pérdida de sangre, y luego se forma un tapón plaquetario. Y luego, ese tapón plaquetario, que es como un tapón eh, reversible, ¿sí? Es el primer tapón que se genera. Luego se forma el coágulo, que es insoluble y es mucho más eficiente a la hora de evitar las pérdidas de sangre, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que más o menos les estaba diciendo. Luego de la lesión de un vaso sanguíneo ocurren los siguientes pasos hemostásticos. Primero, una vasoconstricción para evitar pérdida de sangre, mayores pérdidas de sangre. Adhesión de plaquetas a el endotelio dañado, ¿sí? Agregación reversible de las plaquetas. Y luego una formación del tapón plaquetario, ¿sí? Justamente se van a empezar a agregar tapetas, no, plaquetas, se van a unir, ¿sí? Y van a formar justamente un tapón, ¿sí? Hasta el paso 4 vamos a hablar de hemostasia primaria. Luego lo que se va a generar es una coagulación del plasma sanguíneo con la formación de fibrina, ¿sí? Eh, y esto, perdón, se lo voy a cambiar porque la hemostasia secundaria termina en el paso 5, ¿sí? Eh, ahí terminaría la hemostasia secundaria, que es justamente la formación con la formación del coágulo de fibrina. El paso 6, que es la activación del sistema fibrinolítico, es justamente la etapa en donde se va a diluir el coágulo sanguíneo, ¿sí? Que justamente es para regular el proceso, ¿sí? Entonces acá está bien la hemostasia primaria, y hemostasia secundaria es el paso quinto, ¿sí? El paso número 5 es la hemostasia secundaria. La 6 no forma parte de la hemostasia secundaria. Bueno, entonces, para el estudio de la hemostasia lo vamos a dividir en 3 etapas: la hemostasia primaria, la coagulación y la fibrinólisis. La hemostasia primaria es el proceso que comienza cuando se lesiona un vaso, ¿sí? Y culmina, como vimos anteriormente, con el agregado plaquetario o tromboplaquetario, ¿sí? Son sinónimos. Y bueno, y acá en este proceso interviene la pared vascular, ¿sí? Del vaso sanguíneo, las plaquetas y los factores plasmáticos de coagulación. Entonces veamos cómo funciona esto. Se produce una lesión endotelial, ¿sí? Y ahí se va a producir una activación plaquetaria, ¿sí? Las plaquetas, lo que va a suceder, como también ustedes tienen el dibujito ahí, las plaquetas se van a poner en contacto con el colágeno del tejido subendotelial, ¿sí? Fíjense que acá en el dibujito que les estoy señalando, hay un daño, ¿sí? Se produjo acá como un pozo, ¿sí? Entonces acá el epitelio, ¿sí? Del endotelio se ha roto y ha puesto eh, eh, en contacto con la sangre el tejido conectivo que hay por debajo de ese endotelio, ¿sí? Entonces ahí las plaquetas van a censar eso. ¿Cómo lo censan? Bueno, tienen receptores, como vimos anteriormente, de colágeno, que se van a unir justamente con el colágeno del tejido conectivo, ¿sí? Que hay debajo del endotelio. Esto produce una cascada de señalización que permiten a las plaquetas adherirse al tejido dañado, ¿sí? Cambiar su forma. Fíjense que tenemos una forma más o menos esférica y después
como que se aplanan, ¿sí? Las plaquetas. Y aumenta la afinidad por el fibrinógeno, ¿sí? Así se produce la activación plaquetaria. Luego, las plaquetas van a liberar sustancias, ¿sí? Justamente como vimos también anteriormente, las plaquetas tienen gránulos secretorios en donde las plaquetas van a liberar esos gránulos, y esos gránulos contienen ADP, que es el adenosín difosfato, serotonina, tromboxano A2, que facilita la agregación, al igual que el ADP, ¿sí? Y factor de von Willebrand. También hay liberación de sustancias desde el endotelio, y hay moléculas plasmáticas que van a favorecer y van a ayudar a generar la agregación plaquetaria, ¿sí? Por ejemplo, el factor de von Willebrand no solamente se secreta desde las plaquetas, sino que también está circulando por la sangre y facilita la adhesión entre las plaquetas al tejido dañado, ¿sí? O sea, la adhesión entre las plaquetas, es decir, que se van a la agregación plaquetaria, y la adhesión de las plaquetas a el tejido, ¿sí? Al tejido dañado. Y por otro lado, el fibrinógeno se une a receptores en la superficie de las plaquetas, permitiendo la agregación plaquetaria, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el dibujito que sigue. Entonces, todo este conjunto de sustancias, de moléculas, de proteínas, de receptores, que ya sean que estén en la superficie de las plaquetas o proteínas que estén circulando, ¿sí? En este medio, permite que se agreguen las plaquetas para formar un trombo plaquetario o tapón plaquetario reversible, ¿sí? Es decir, que, si ustedes ven acá en el dibujito, estamos en 1, 2, 3, 4, entre el cuarto y quinto quinta etapa, ¿sí? de este dibujito. Todavía no llegamos a la sexta. Acá, fíjense, en este dibujito, así lo pueden ver un poquito más, como el fibrinógeno, ¿sí? Que se une a receptores de la membrana de las plaquetas, sirve como puente, ¿sí? Fíjense que las plaquetas se van a poder unir al intermedio gracias al fibrinógeno, ¿sí? Que va a ser como un puente entre las plaquetas, ¿sí? Y el factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand, sí, lo dije muy bien, el factor de von Willebrand, fíjense que se va a unir, por un lado, al endotelio, ¿sí? Y también al tejido dañado, ¿sí? Y las plaquetas también tienen receptores para unirse a el factor de von Willebrand, ¿sí? Y entonces esto me va a favorecer la adición de las plaquetas al tejido dañado, ¿sí? Bueno. Luego tenemos el paso de la coagulación, ¿sí? Ya vimos la hemostasia primaria, y ahora vamos a ver la hemostasia secundaria, que justamente acá es donde se produce la transformación del estado físico de la sangre, de líquido a semilíquido o semisólido, ¿sí? Em, Fíjense que justamente lo que se generó en la hemostasia primaria es un tapón, nada más. Como dice la palabra, es un tapón. Ahora lo que se va a generar es un cambio, además físico, de la sangre, ¿sí? De la sangre localizada donde se ha producido el daño del vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Y cómo se produce esto? Bueno, justamente el fibrinógeno, que va a estar eh, ahí circulando y que va a estar unido a las plaquetas, ¿sí? Por una reacción enzimática eh, de proteólisis, ¿sí? Se va a transformar en fibrina, ¿sí? Se va a convertir en fibrina, que es una proteína insoluble, ¿sí? Y así se va a generar un coágulo. Entonces, como ustedes tienen acá en el dibujito, en el coágulo sanguíneo, vamos a tener plaquetas, también vamos a tener eritrocitos o glóbulos rojos, y una malla
que va a ser un polímero de fibrina, ¿sí? La coagulación entonces se desarrolla mediante una serie de reacciones en las que un simógeno, que es un precursor enzimático inactivo de una serina proteasa y su factor glicoproteico, se activan para convertirse en componentes activos que luego catalizan la siguiente reacción en la cascada, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Este es el último paso, el del fibrinógeno a fibrina, pero previo a eso hay toda una cascada de reacciones en donde justamente una serina proteasa va a activar a otra serina proteasa y esa serina proteasa a otra serina proteasa y así hasta llegar a la activación del fibrinógeno para la transformación de fibrina, ¿sí? Em, entonces, tenemos que hablar de los factores de coagulación, que por lo general, como acabamos de decir, son serinas proteasas, que son enzimas, em, que actúan escindiendo las proteínas posteriores. Pero hay algunas excepciones, como el factor tisular o factor 3, el factor 5, el factor 8 y el factor 13. ¿Sí? Esas no son proteínas, perdón, serinas proteasas. ¿Sí? Y veamos cómo es el mecanismo de coagulación. Entonces, tenemos dos vías de coagulación, ¿sí? La vía predominante es la vía extrínseca, que es la que tenemos acá, ¿sí? Que es cuando se produce el daño de algún vaso sanguíneo. Bueno, se libera el factor 3 o factor tisular, ¿sí? Desde el endotelio dañado y se une al factor 7, formando el factor 7A, que es el factor activo, ¿sí? Este factor lo que va a hacer es, a su vez, activar al factor 10, ¿sí? Y este factor 10A, que es el activador de la trombina, va justamente a producir trombina desde la protrombina, ¿sí? Acá tienen los nombres de los otros factores. Yo sé que esto puede ser medio complicado, medio confuso, saberse el nombre de los factores, porque además tenemos el nombre común, que es, por ejemplo, la protrombina, es el factor 2, ¿sí? Yo no quiero que se sepan todos los factores de coagulación, ¿sí? Simplemente quiero que más o menos tengan noción de estos mecanismos y en caso de cuando veamos las patologías, ahí sí vamos a ver los factores más importantes y ahí sí voy a creer que se sepan esos factores, pero no todos, ¿sí? Pero bueno, entonces teníamos esta vía extrínseca que, fíjense, va a, como en última instancia, llegar a los polímeros de fibrina, ¿sí? Esta malla de fibrina que va a producir el coágulo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la vía intrínseca, ¿sí? Que se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie que no sea la del endotelio vascular, ¿sí? Y como por ejemplo el colágeno del tejido conjuntivo. Y sirve como una amplificación de la vía extrínseca, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a la vía extrínseca como la vía preponderante, ¿sí? La vía principal, y la vía intrínseca lo que va a hacer es como amplificar esta vía, ¿sí? Va a amplificar los resultados de esta vía. Y fíjense que ambas vías llegan hasta el factor 10, ¿sí? Van a activar al factor 10. Y el factor 10, a su vez, entonces de ahí va a activar a la protrombina para formar la trombina, ¿sí? Que es la vía común. Se le llama vía común porque ambas vías llegan hasta el factor 10, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? La vía intrínseca va a tener una serie de pasos que va a ser común con la vía extrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en última instancia, porque lo que van a hacer es activar al factor 10, ¿sí? Y de ahí
tenemos la vía común que en última instancia lo que va a hacer es catalizar la conversión de fibrinógeno a fibrina. Acá tenemos todos los factores, ¿sí? Esto es lo que no me interesa que se sepan, ¿sí? Salvo los más importantes, como por ejemplo el factor 1, que es el fibrinógeno, y el factor 2, que es la protrombina, perdón, que, que, eh, que bueno, esto les va a servir a ustedes cuando lean, ¿sí? O cuando hablen del factor 1, por ejemplo, tienen que saber que es fibrinógeno porque es el nombre común del factor de los factores más importantes, ¿sí? Igual que la protrombina y tiene el mismo nombre que factor 2, ¿sí? Pero simplemente eso. Eh, Nada más. No quiero que se sepan el resto de los factores. Bueno, tenemos inhibidores también de la coagulación, porque de nuevo, esto es un proceso que tiene que ser regulado, si no puede formarse un coágulo hasta la eternidad, porque eso puede generar terribles problemas, ¿sí? Un, un coágulo sanguíneo que no permite el flujo de sangre por un vaso sanguíneo puede generar isquemia, puede generar algún tipo de embolia, ¿sí? Eh, puede generar infartos, entonces tiene que estar regulado este proceso. ¿Cuáles son los inhibidores de la coagulación? Bueno, la antitrombina, ¿sí? Por un lado, que como ustedes pueden ver ahí en la imagen, la antitrombina lo que hace es eh, inhibir el paso de el factor X al factor activo, el factor X activo o el factor 10 activo, y por otro lado inhibe la trombina, ¿sí? Que la trombina justamente es la enzima que modifica el fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Y por otro lado tenemos la proteína C, que lo que hace es justamente también em, eh, lo que hace es inactivar al factor 5, ¿sí? Que es justamente necesario para activar la trombina, como ustedes tienen acá abajo. ¿Y qué más? Y el inhibidor de la vía del factor tisular, que es este TFPI, que tiene esas siglas porque es en inglés, hace lo suyo al inhibir la conversión del factor 7 al factor 7 activo, ¿sí? Entonces inhibe la vía extrínseca, ¿sí? Bueno, y por último tenemos a la fibrinólisis, que la fibrinólisis es el proceso de destrucción de los coágulos de fibrina, ¿sí? Primero lo que se produce es una activación del plasminógeno, ¿sí? Eh, para transformarlo, para convertirlo en plasmina, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la plasmina lo que hace es justamente romper la fibrina, rompe la fibrina en productos de la degradación de la fibrina llamados PDF, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen acá en el dibujito, eh, primero se genera el agregado plaquetario, ¿sí? Se forma el tapón, luego se va a formar el coágulo sanguíneo, ¿sí? Fíjense que el coágulo sanguíneo está formado por glóbulos rojos, plaquetas y, por supuesto, fibrina, ¿sí? Y luego ese coágulo, ya cuando el tejido ya se ha regenerado, ese coágulo se rompe, ¿sí? Y eso se produce gracias a la plasmina, ¿sí? Bien. Bueno, acá tienen un esquemita que esto si quieren después lo pueden repasar, pero bueno, tienen algunos inhibidores y hay otros antagonistas, ¿sí? Eh, de la fibrinólisis. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los trastornos de la hemostasia, ¿sí? Y vamos a ver al principio las
manifestaciones clínicas, ¿sí? Algunas manifestaciones clínicas de trastorno de la hemostasia, ¿sí? ¿Qué se produce cuando hay un problema de la hemostasia? Bueno, una extravasación de sangre a los tejidos circundantes. Justamente lo que hemos visto es que la hemostasia lo que permite es que la sangre se mantenga lo más posible en un vaso sanguíneo, ¿sí? Justamente lo que me evita es la hemorragia o, en menor escala, una extravasación de sangre a los tejidos circundantes. Cuando eso no sucede, cuando no hay una hemostasia eficiente, justamente lo que se produce es una pérdida de sangre hacia los tejidos circundantes. Entonces tenemos a las petequias, ¿sí? Que son pequeñas manchitas que nosotros podemos ver en la piel de personas que justamente hay una extravasación de sangre a muy pequeña escala, ¿sí? Luego tenemos a una condición llamada púrpura, que son petequias más grandes, ¿sí? Con diámetros más grandes, ¿sí? Ya es una condición un poco más severa. Y luego tenemos a equimosis y a hematomas, en donde la extravasación de sangre es notoria, ¿sí? Es más grande. Estamos hablando acá entonces de un gradiente, desde petequias hasta el hematoma, en donde cada vez hay una mayor extravasación de sangre a los tejidos circundantes. Y por último tenemos a la condición de hematuria, en donde va a haber eh, una pérdida de sangre por la orina, ¿sí? Va a haber sangre en la orina y justamente las personas que sufran de hematuria o que en algún momento hayan tenido hematuria van a orinar con un color rojo porque justamente se está perdiendo sangre, un poco de sangre por la orina, ¿sí? Ahí tienen un poco las definiciones de lo que acabamos de ver, ¿sí? De una forma sencilla y superficial de justamente este problema que es la extravasación de sangre a los tejidos circundantes. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los trastornos del sistema vascular, ¿sí? Em, entonces, vamos a dividir estos trastornos como hemos hecho a lo largo del curso, en congénitos, ¿sí? En donde se produce eh, desde la infancia este problema, desde el nacimiento, y vamos a mencionar acá el caso eh, de la angiectasia hemorrágica hereditaria, ¿sí? Que es un tipo de herencia autosomal y dominante. Y este trastorno está caracterizado por la dilatación de pequeños vasos, ¿sí? Y tendencia al sangrado justamente por extravasación de sangre. Se produce principalmente en piel y mucosas y la manifestación más frecuente es la epistaxis, ¿sí? Que es la hemorragia nasal, ¿sí? Las personas que sufren de esta condición eh, tienen frecuentes episodios de sangrado de la nariz. Y bueno, y también tenemos adquiridos, ¿sí? Como por ejemplo en la adultez, por ejemplo la púrpura senil, ¿sí? Es frecuente en ancianos, donde podemos ver sobre todo en la región del antebrazo, eh, manchas, ¿sí? Pequeñas manchas o algunas más grandes que otras, que justamente son extravasaciones de sangre. Hay una pérdida de sangre desde los capilares hacia el tejido circundante y por lo general se da en la piel, ¿sí? Bueno, y también podemos mencionar a la púrpura por medicación, ¿sí? En donde, por ejemplo, cuando se toma en exceso aspirina o agentes antiplaquetarios o anticoagulantes, se puede generar justamente pérdida de sangre y generar púrpura, ¿sí? Algunos trastornos del sistema vascular también son, por ejemplo, las varices. La varices es en donde se acumula sangre en las venas, sobre todo en los miembros inferiores, ¿sí?
y causa de esto es sedentarismo, la obesidad y también la vejez tiende a provocar justamente venas que tienen cada vez eh, una funcionalidad menor, entonces provoca varices, ¿sí? Pueden provocar varices. Las manifestaciones hemorrágicas debido a vasculopatías no suelen ser graves, ¿sí? Y la localización de la hemorragia, como les he dicho, es principalmente en la piel. Ahora vamos a pasar a los trastornos de las plaquetas, ¿sí? Primero vamos a hablar de la trombopenia, ¿sí? Que esto ya también lo hemos visto en unidades anteriores, que es un recuento de plaquetas inferiores a 125.000 por microlitro, ¿sí? O por milímetro cúbico. Las manifestaciones clínicas de la trombopenia es la púrpura, epistaxis, gingivorragias, ¿sí? Que es el sangrado de encías, hemorragias gastrointestinales, y los resultados de laboratorio, ¿sí? Con los exámenes de laboratorio que se hacen es justamente evaluar la cantidad de plaquetas, ¿sí? Y los resultados, en caso de trombopenia, nos van a arrojar una baja cantidad de plaquetas, un tiempo de sangrado aumentado, ¿sí? Que es una prueba también que se realiza en laboratorios, en donde evalúan justamente el tiempo en que se deja de sangrar cuando eh, se hace, una pequeña herida, ¿sí? En la piel y se evalúa justamente el tiempo hasta que deja de sangrar esa pequeña herida, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen trombopenia, ese tiempo es más grande. Y bueno, y también se hacen estudios para evaluar el coágulo, ¿sí? En la trombocitosis, el recuento de plaquetas es superior a los 500.000 por microlitro, y suele producirse después de intervenciones quirúrgicas o de quemaduras, ¿sí? Y después tenemos a una tercera categoría de trastornos de las plaquetas que son las trombopatías, ¿sí? Que justamente hay una anomalía funcional de las plaquetas. No hay una disminución en el número o una morfología aberrante de las plaquetas, sino que es a un nivel más molecular el problema que sucede en las trombopatías, ¿sí? Y como ejemplo tenemos a la trombastenia de Glanzmann, ¿sí? En donde, como les decía, el número y morfología de las plaquetas son normales, pero el tiempo de sangría o de sangrado es prolongado, ¿sí? Y hay una ausencia de agregación plaquetaria, o una ineficiencia de agregación plaquetaria. Porque estas plaquetas no pueden unirse al fibrinógeno por ausencia de receptores. Esta es una enfermedad autosómica recesiva. Luego tenemos a la enfermedad de Bernard-Soulier, ¿sí? En donde el número y morfología, de nuevo, estamos en una trombopatía, entonces acá el problema es funcional, ¿sí? Así que el número y la morfología de las plaquetas es el correcto, pero el tiempo de sangrado es prolongado. Y hay una alteración en la agregación plaquetaria porque hay una deficiencia de receptores del factor de von Willebrand, ¿sí? Que es justamente lo que vimos anteriormente, es que este factor es importante para la adhesión, ¿sí? De las plaquetas y a su vez también para la agregación de las plaquetas en el tejido dañado, ¿sí? Y también se puede producir un defecto en las liberaciones de las plaquetas. ¿Y qué quiere decir esto? Una deficiencia en la liberación de los gránulos, ¿sí? Como vimos anteriormente, los gránulos contenían factores de coagulación, también tenían sustancias que van a permitir
la agregación y la adhegación de las plaquetas, como es el ADP, ¿sí? Y acá justamente lo que se produce es una carencia de ADP, entonces eso provoca trastornos en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Luego tenemos a los trastornos de la coagulación, ¿sí? Y de nuevo lo vamos a dividir en congénitos y adquiridos. Hay varios tipos de trastornos de la coagulación, nosotros vamos a quedarnos con algunos nomás, ¿sí? Con los más resonantes, los más importantes. No vamos a ver todo porque son muchos los trastornos que pueden haber. Entonces, de los congénitos, nosotros vamos a hablar de las hemofilias, ¿sí? En donde, bueno, justamente acá lo que sucede es que vamos a tener o mutado o en baja cantidad algún factor, ¿sí?, de coagulación. Bien, entonces teníamos a dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A representa el 80% de los casos y esto se debe a porque está mutado el factor 8, ¿sí? Es decir, que hay un factor aberrante, ¿sí? O está en baja cantidad este factor 8 de la coagulación. Por otro lado, en la hemofilia B se representa aproximadamente entre el 15 y el 20% de los casos, y acá es el factor 9 de la coagulación que está mutado, ¿sí? Y esto puede generar una deficiencia porque no funciona este factor como debería funcionar de la coagulación, o porque hay una baja cantidad, ¿sí? Exactamente igual que en el caso anterior. Ambas hemofilias son trastornos ligados al cromosoma X, ¿sí? Son recesivos y ligados al cromosoma X. Y el tratamiento incluye el reemplazo regular del factor de coagulación específico que está reducido, ¿sí? En el caso de la hemofilia A, el factor 8, en el caso de la hemofilia B, el factor 9. Otra enfermedad congénita y hereditaria es la enfermedad de von Willebrand, en donde acá lo que sucede es una deficiencia cuantitativa o cualitativa del factor de von Willebrand, justamente. Este es el trastorno hereditario de la coagulación más común en humanos, el trastorno hereditario, ¿sí?, de la coagulación. El tratamiento incluye medicación, ¿sí?, que esta medicación lo que hace es estimular la liberación del factor de von Willebrand, ¿sí?, ya sea por parte de los endotelios, ¿sí?, o por la liberación de este factor en la sangre, ¿sí? Esto lo realiza en casos leves. Ahora, si hay muy baja cantidad de factores de von Willebrand, entonces lo que se hace es administrar directamente este factor o el factor 8 de la coagulación, ¿sí? También se agrega porque justamente hay una muy baja cantidad de este factor, ¿sí?, de la coagulación. Y estas enfermedades son autosómicas dominantes o recesivas dependiendo de la mutación y el tipo de patología. Luego tenemos a los trastornos de la coagulación adquiridas, ¿sí?, en donde podemos mencionar al déficit de vitamina K, y esto es importante porque la vitamina K es necesaria para que el hígado sintetice varios tipos de factores de coagulación, como son el factor de coagulación 2, el 7, el 9 y el 10, ¿sí? Causas del déficit de vitamina K pueden ser las siguientes, ¿sí? En el recién nacido, una inmadurez del hígado, ¿sí? Una inmadurez del hígado en donde justamente no se pueden procesar estos factores de coagulación. Puede ser una mala absorción, perdón, de vitamina K y escasa ingesta.
Y la falta de producción de vitamina K de la flora intestinal por el uso de antibióticos, ¿sí? Cuando a veces nos recetan antibióticos porque sufrimos una infección bacteriana, esos antibióticos también matan a los microorganismos de la flora intestinal, ¿sí? Y la flora intestinal eh, produce vitamina K. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no pasarse con los antibióticos, porque puede generar, por ejemplo, en este caso, un déficit de vitamina K. Luego tenemos a las hepatopatías, ¿sí? En donde justamente eh, va a haber una patología del hígado, ¿sí? Y es justamente el hígado el órgano que sintetiza la mayoría de los factores de coagulación, ¿sí? Entonces, una merma en la función del hígado puede generar una disminución en la funcionalidad de la hemostasia, ¿sí? Y por último tenemos a la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? En esta condición lo que se genera es una cantidad masiva de trombina y de plasmina, ¿sí? Eh, y algunas causas de esto pueden ser las infecciones, la sepsis, la lesión masiva de órganos y tejidos, y algunos tipos de cánceres. Eh, Acá pueden generarse dos situaciones, ¿sí? Si la producción de trombina es mayor que la de la plasmina, van a predominar los efectos trombóticos, es decir, van a predominar justamente los eventos de producción de coágulos sanguíneos. Pero si la producción de plasmina es mayor, ¿sí?, que la trombina, al revés, ¿sí?, van a predominar los efectos hemorrágicos. De nuevo, acá tienen que tener en cuenta que lo opuesto a un trombo, ¿sí?, a un coágulo sanguíneo, justamente, o de la hemostasia, mejor dicho, es justamente la hemorragia, ¿sí? Entonces, los efectos antagónicos son o genero coágulos sanguíneos o genero hemorragias. Bien, sigamos. Eh, Ahora vamos a hablar de la trombosis, que es el proceso de formación de coágulos sanguíneos, ¿sí?, que interfiere en el flujo normal de sangre. Los coágulos sanguíneos pueden formarse en arterias, venas y capilares, ¿sí? Y acá estamos hablando de un fenómeno en donde no hay una lesión vascular, ¿sí?, en donde no hay necesidad de generar un coágulo sanguíneo, pero se pueden generar igual los coágulos sanguíneos, ¿sí? Y eso puede ser muy dañino para la salud de una persona. Fíjense que justamente acá en este caso, en este ejemplo, tenemos una trombosis arterial en donde justamente se forma un coágulo en las arterias, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que elevan justamente esta probabilidad? Bueno, la dieta rica en colesterol, consumo de cigarrillos o de anticonceptivos orales, la diabetes, la hipertensión y la arteriosclerosis, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos acá una placa de grasa que se está formando en una arteria, ¿sí? Y en algún momento, ¿sí?, se puede producir una rajadura en la placa o un cambio en la morfología, en la estructura de esta placa, y eso va a estimular, ¿sí?, la producción de un coágulo sanguíneo, ¿sí? Lo que puede ser muy peligroso, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, causa de infarto del miocardio, o también puede ser causa, no, consecuencia, digo, ¿no? La consecuencia de un coágulo en la arteria puede ser justamente el infarto del miocardio o de eh, algún accidente cerebrovascular, ¿sí? Em, Bien, entonces ahí pasamos muy rápido por una trombosis arterial, y luego en la trombosis venosa lo que vamos a hacer hincapié es que la principal complicación es el desprendimiento del émbolo, ¿sí? Justamente cuando un coágulo sanguíneo se mantiene en el lugar donde se formó, hablamos de un trombo,
¿sí? Ahora, cuando ese coágulo sanguíneo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo, ahí estamos hablando de un émbolo. Y ese émbolo puede depositarse, ¿sí?, en otro vaso sanguíneo o en un, como puede ser un capilar, ¿sí?, y generar justamente ahí una obstrucción y justamente no permite que se irrigue bien el tejido en donde se asentó el émbolo, ¿sí? Y eso justamente puede generar infartos de miocardio, embolias pulmonares o embolias cerebrales, ¿sí? Em, y bueno, y la mayor predisposición, ¿sí?, de esto es una deficiencia congénita de la antitrombina, de la proteína C y de la proteína S, ¿sí?, que como nosotros vimos anteriormente, estas proteínas lo que hacen es permitir la disolución del coágulo. Cuando hay una deficiencia de estas proteínas, bueno, hay una probabilidad mayor de que se generen entonces coágulos sanguíneos. Las trombosis venosas pueden generar inflamación, dolor, enrojecimiento y sensibilidad excesiva. Bueno, tratamiento para las trombosis venosas, podemos mencionar los anticoagulantes, que lo que hacen es impedir que se forme o que se extienda un coágulo, pero no que se disuelva, ¿sí? Acá mencionamos a la heparina eh, y también anticoagulantes orales como la antivitamina K. Luego tenemos a los antiagregantes que evitan la adhesión y agregación de las plaquetas, ¿sí? Y también impiden la liberación de sustancias de sus gránulos. Y acá podemos mencionar al ácido acetil salicílico, perdón, que es la aspirina. Justamente la aspirina lo que hace es inhibir la producción de tromboxano A2. ¿Y qué más podemos mencionar? Que otros antiagregantes pueden ser el dipiridamol, ¿sí?, y el sulfenpirazona. Y por último tenemos a los fibrinolíticos, ¿sí? No para de maullar ese gato, que lo que hacen es provocar justamente la lisis del trombo. Acá sí hay una lisis ya del coágulo sanguíneo ya formado, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, convierten el plasminógeno a plasmina. ¿Qué compuestos generan esto? Bueno, la streptokinasa o la uroquinasa. Lo último de esta diapositiva para decirles es que las trombosis venosas, por lo general, sí, principalmente, se producen en las piernas, ¿sí? Y por eso lleva el nombre de trombosis venosa profunda cuando se produce este tipo de trombosis en las piernas, ¿sí? Como tienen ahí en el dibujito. Bueno, vamos ahora entonces a hablar de la trombofilia. Vamos a seguir con diferentes patologías. Y la trombofilia es una patología en donde se genera un aumento en la probabilidad del riesgo de trombosis, ¿sí? Entonces, acá justamente las personas que sufran trombofilia tienen una mayor probabilidad de que se produzcan espontáneamente coágulos sanguíneos, ¿sí? Las causas de la trombofilia pueden ser estas tres que tenemos acá. Una sobrereacción de factores de coagulación por mutaciones, ¿sí?, en los genes de esos factores, que es la causa más común. Y acá podemos mencionar al factor 5 de Leiden, ¿sí?, en donde el factor 5 no puede ser degradado por la proteína C, ¿sí? Fíjense, a ver si lo tenemos por acá, ¿sí?, que la proteína C justamente degrada el factor 5 de Leiden, síganme el cursor acá, perdón, el factor 5, para que éste después no active a la prototrombina y para producir trombina, ¿sí?, justamente.
Entonces, el factor 5 de Leiden, que cuando está mutado, justamente se le llama así, factor 5 de Leiden. Si es normal, es factor 5 nomás. Y es el factor 5 de Leiden el que no puede ser degradado por la proteína C. Luego tenemos a la prototrombina G20210, ¿sí? Que una mutación en el gen de la protrombina, este tipo de mutación está asociado a una mayor cantidad de prototrombina, ¿sí? Que es el precursor de la trombina. Entonces eso aumenta la probabilidad de la formación del coágulo sanguíneo. Luego tenemos otra categoría, que es la deficiencia de anticoagulantes por mutaciones, ¿sí? Que estos son los casos más severos. Acá podemos mencionar una deficiencia de antitrombina 3, una deficiencia de proteína S o una deficiencia de la proteína C. Y por último tenemos a la causa autoinmune, ¿sí? Que justamente acá lo que se produce es que hay una generación de anticuerpos procoagulantes, ¿sí? Justamente tenemos estos tres anticuerpos que se pueden generar que al unirse a proteínas o a factores de la coagulación, lo que van a hacer es estimular justamente la coagulación. Bueno, y acá esto a modo también de completar un poco el tema de trombosis, ¿sí? Decimos que, les digo que la trombosis a nivel de la placenta, ¿sí? Puede generar un infarto placentario masivo, ¿sí? Y eso puede generar abortos espontáneos, ¿sí? Durante el comienzo, si se produce la trombosis en el comienzo del embarazo, una muerte súbita del feto, o un retardo del crecimiento intrauterino, y también se puede producir un desprendimiento de la placenta, ¿sí? Bueno, esto se lo menciono porque es característico cuando se producen trombosis durante el embarazo, y también es importante tener esto en cuenta porque es importante para una persona que ha sufrido, una mujer que ha sufrido, por ejemplo, múltiples abortos espontáneos y no sabe la causa. Bueno, puede ser una sospecha o puede ser indicio de que sufra de trombosis eh, eh, en el momento del embarazo. Entonces, bueno, pueden haber medicamentos o fármacos que justamente disuelvan estos coágulos que se puedan llegar a formar para que pueda llegar a tener un embarazo de buena manera, ¿sí? Bueno, acá de nuevo ustedes tienen un diagramita en conjunto con la que hablábamos antes, ¿sí? Para que ustedes puedan tener en la cabeza en dónde se producen justamente estas patologías, ¿sí? Por ejemplo, en el factor 5 de Leiden, como le habíamos visto, la proteína C no lo reconoce, ¿sí? No reconoce al factor 5 de Leiden, entonces no lo degrada, y el factor después 5 de Leiden entonces se activa y puede generar trombina, ¿sí? Después la prototrombina con esta mutación, ¿sí? Justamente genera una mayor cantidad de prototrombina, ¿sí? Y esta después se transforma en trombina y produce justamente la conversión de fibrinógeno a fibrina para formar el coágulo. Y la deficiencia de antitrombinas y de proteínas S y C, bueno, justamente lo que hacen son lo que hacen estas proteínas es justamente inhibir la coagulación. Y si yo tengo una deficiencia en estas proteínas, justamente lo que voy a hacer es favorecer la coagulación, ¿sí? Bueno, en los estudios del laboratorio, para
descartar o diagnosticar trombofilia, bueno, se realizan estos tipos de estudios, ¿sí? Estudios de antitrombina 3, resistencia de la proteína C activada, factor 5 de Leydig, proteína S, proteína C, protrombina G, ¿sí? Eh, hemocisteína, ¿sí? ¿Qué se evalúa acá? Justamente la concentración de hemocisteína en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumento de la hemocisteína está correlacionado con un aumento de los trombos, ¿sí? Y eso está relacionado con esta enzima que tienen abajo, ¿sí? Que es la metil tetrahidrofolato, que justamente lo que hace esta enzima es descomponer la hemocisteína, ¿sí? Entonces, cuando esta enzima está mutada, eh, no se descompone la homocisteína, ¿sí? Entonces su número aumenta y aumentan los trombos, ¿sí? ¿Y a qué pacientes se realizan estos tipos de estudios? Bueno, como les había eh, mencionado anteriormente, bueno, a mujeres con abortos recurrentes o a mujeres en donde el feto eh, murió sin causa aparente. Eh, bueno, y también tenemos acá como causas el retardo en el crecimiento intrauterino, fenómenos trombóticos relacionados con el embarazo, infartos placentarios y antecedentes de desprendimiento de placenta, ¿sí? Por lo general, estos estudios, si bien se los pueden hacer también en los hombres, en las mujeres es importante justamente porque puede llegar a tener em, un puede ser fatal, ¿sí? Para el feto. Entonces, es necesario hacer estos tipos de estudios, ¿sí? ¿Y cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es con em, la administración de warfarina o ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿sí? Tratamiento con anticoagulantes o con antiplaquetarios, ¿sí? Y heparina de bajo peso molecular. Bueno, ya casi estamos terminando. Acá tenemos que hacer mención de las diferentes deficiencias, sí que ya la hemos visto. La deficiencia de antitrombina, justamente lo que hace eh, la, la- la función normal es inactivar la trombina, y cuando hay deficiencia, entonces lo que provoca es un riesgo de trombosis, ¿sí? La deficiencia de proteína C, ¿por qué? Y porque degrada el factor 5 de Leydig, entonces eso que me va a producir un aumento de el riesgo de trombosis. La S es un cofactor de la proteína C, y si tengo una deficiencia de la proteína C, entonces me va a aumentar el riesgo de trombosis. Luego tenemos el factor 5 de Leydig, ¿sí? Que me provoca un aumento del riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque hay una mutación del gen del factor 5 y en esta posición, en la posición 1691 del gen, que cambia una guanina por una adenina. Y eso hace cambiar, es una mutación de sustitución, porque cambia una glutamina, ¿sí? En lugar de una arginina, ¿sí? Y esto lo que produce es que la proteína C no reconozca el factor y no pueda degradarlo, ¿sí? Por eso el factor de Leydig eh, aumenta el riesgo de trombosis, ¿sí? Luego tenemos a la mutación de protrombina G20210, que esta mutación lo que se asocia a una mayor cantidad de protrombina, como acabamos de mencionar, y aumenta el riesgo de trombosis. Y por último, la homocisteína, en donde su aumento aumenta el factor de riesgo es un factor de riesgo para trombosis, ¿sí? Y acá como causas de la hiperhomocisteinemia, ¿sí? Es la deficiencia de folatos, o la vitamina B, ¿sí? Eh, que son cofactores, y también factores genéticos, ¿sí? Como justamente
el MTHFR es esta enzima, ¿sí? Es la metilén tetrahidrofolato. Entonces, la metilén tetrahidrofolato, ¿sí? Cuando tiene una mutación en su gen, en el nucleótido 667, en donde se cambia una citosina por una timina, eso hace un cambio de aminoácidos en la cadena polipeptídica y provoca una deficiencia en degradar la homocisteína, ¿sí? Justamente esta enzima lo que hace es degradar la homocisteína. Cuando está mutada y no puede cumplir esa función, aumenta la concentración de homocisteína y eso es un factor de riesgo para la trombosis. Bueno, con esto terminamos, chicos. Cualquier duda que tengan, me escriben y lo vemos al privado. Nos vemos.